Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy tenemos el control a un capturado histórico. El hijo del presidente Gustavo Petro, que fue capturado por agentes del CTI de la Fiscalía, cumpliendo con una orden de un juez de la República en la ciudad de Barranquilla y puesto a disposición de las autoridades junto con su exesposa, Daisuris Vázquez. Los dos fueron trasladados a Bogotá, en donde horas después se oficializó su captura. A Nicolás Petro se le acusa de dos de los delitos más graves que hay en el Código Penal colombiano: lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Nunca en la historia del país a un hijo de un presidente en ejercicio lo habían capturado. Oye, te hablo desde la prisión. Recordemos además que Nicolás Petro es diputado de la Asamblea del Atlántico por el movimiento político de su papá, Colombia Humana. La noticia le dio la vuelta al mundo. A decir verdad, una vergüenza total. ¿Tanto querían que el presidente Petro fuera reconocido a nivel mundial? Pues vea, lo lograron. El New York Times, The Washington Times, la BBC, el Financial Times, la EF, The Wall Street Journal, entre otros. ¿Qué significa que a Nicolás Petro lo hayan capturado? Esto dijo uno de los líderes de la oposición, Enrique Gómez, director de Salvación Nacional, en sus redes sociales. Claro que es una vergüenza nacional. La situación de Nicolás Petro es un mensaje completamente erróneo. Aquí no se trata de compadecerse en la situación padre-hijo. Se trata del mensaje que se le envía de pérdida de credibilidad de la democracia colombiana al mundo entero y a todos esos candidatos que hoy están cerrando su ciclo de inscripciones en nuestras próximas elecciones territoriales. Es la democracia contaminada por el narco, por el lavado de activos. Esto nos dijo el senador del Centro Democrático, Miguel Uribe. Este escándalo compromete también al presidente, pues los delitos de los que acusan a Nicolás Petro se dieron en el marco del proceso electoral y beneficiaron al mismo Petro. En la alcaldía, recuerdo, Nicolás visitaba frecuentemente las entidades distritales y daba órdenes a los funcionarios. Nicolás fue responsable en la campaña presidencial en la costa, y sus delitos comprometen también al presidente, a los altos funcionarios del gobierno y a la propia campaña presidencial. Esto dijo Ariel Ávila, senador del Partido Verde, en sus redes sociales. Pues obviamente esto es un golpe durísimo, mediático y político para el proyecto del presidente, más aún cuando estamos a 3 meses de elecciones. Toda vez pues que es la primera vez que el hijo de un presidente en funciones, al menos en la historia reciente del país, es capturado y va a quedar en medio de un lío judicial. Esto dijo el candidato a la alcaldía de Bogotá, Diego Molano. El presidente Petro fue capturado. El presidente Petro debe responderle al país por la presunta financiación ilegal e ilícita de su campaña. La Fiscalía debe determinar lo más pronto posible la responsabilidad de su hijo en recepción de dineros ilícitos. Y el Congreso de la República, a través de la Comisión de Acusaciones, debe determinar si el presidente estuvo involucrado en la financiación ilícita de la campaña. No podemos permitir que avancen las próximas elecciones regionales y que los dineros del narcotráfico busquen infiltrar las campañas y afectar elecciones en ciudades como Bogotá o en el resto del país. Los petristas también reaccionaron. Esto dijo la vicepresidenta Francia Márquez. Presidente Gustavo Petro, le envío un mensaje de apoyo y solidaridad. Como madre y padre que he sido para mis hijos, sé lo que nos duele cuando un hijo está en situaciones difíciles. Acompaño en este difícil momento a usted y a su familia. Mucha fuerza, presidente. Ojalá todos tuvieran la rectitud con la que actuó usted. Cuente conmigo siempre. Gustavo Bolívar, que iba a inscribir su candidatura a la alcaldía de Bogotá con bombos y platillos, se le aguó la fiesta, pues por la gravedad política de este hecho. Esto dijo el gurú de la moral petrista en sus redes sociales. Al no tener antecedentes penales ni estar huyendo de la justicia y estar acudiendo a las citas de la Fiscalía y facilitando la investigación, la orden de captura a Nicolás Petro es puro circo electoral que el fiscal Barbosa sabrá utilizar en los meses que le quedan. ¿Por qué llegamos a esta situación? Pues por las revelaciones que hizo la exesposa de Nicolás Petro, Daisuris Vázquez, en entrevista en exclusiva con Vicky Dávila, directora de Revista Semana, en donde contó con lujo de detalles que Nicolás Petro había recibido platas de exnarcos, como el Hombre Malboro y el Turco Ilzaca, que tenían como destino la campaña presidencial de Gustavo Petro. Pero que Nicolás, en lugar de entregar esa plata a la campaña, se había quedado, según ella, con esos dineros. No tengo dinero ni nada que dar. Pero ojo, según los petristas, esa plata no entró a la campaña. Pero según Day Vázquez, cogieron 50 millones
pues para cubrir algún gasto de la campaña aquí en el Atlántico fue mucho. Señores del Consejo Nacional Electoral, así haya sido un peso que haya entrado a esa campaña, si ha sido plata sucia, pues eso amerita una investigación de parte de ustedes, ¿no? Desde este espacio en el control nos hemos preguntado de dónde salió la plata para la ejecución de 13 eventos multitudinarios cuando no se podía hacer campaña, pero que la campaña de Gustavo Petro, pasándose la ley por la faja, sí hizo. Y los hizo en plaza pública y todos los vimos por las noticias. Y ahora nos permitimos recordar y mostrar con la respectiva imagen como soporte. El 11 de septiembre en Barranquilla, 16 de septiembre en la Plaza Alfonso López en Valledupar, 24 de septiembre en la Plaza de San Francisco en Popayán, el 25 de septiembre en Pasto, el 2 de octubre en la Plaza de Lourdes en Bogotá, el 9 de octubre en el Parque Olaya Herrera en la ciudad de Pereira, el 21 de octubre en La Boquilla en Cartagena, el 11 de noviembre en Cúcuta, el 18 de noviembre en Pitalito, Huila, y luego el 7 de enero de 2022 inició una gira en España, el 14 de enero en Bello, Antioquia, el 15 de enero en La Estrella, Antioquia, el 16 de enero en el Parque Los Libertadores en Villavicencio, el 23 de enero en Caldono, Cauca. El presidente Gustavo Petro reaccionó a la captura de su hijo con este mensaje en su cuenta de Twitter. Han sido capturados por la Fiscalía mi hijo Nicolás y su exesposa Daisy. Como persona y padre me duele mucho tanta autodestrucción y el que uno de mis hijos pase por la cárcel. Como presidente de la República aseguro que la Fiscalía tenga todas las garantías de mi parte para proceder de acuerdo a la ley. A mi hijo le deseo suerte y fuerza, que estos sucesos forjen su carácter y pueda reflexionar sobre sus propios errores. Como afirmé ante el fiscal general, no intervendré ni presionaré sus decisiones, que el derecho guíe libremente el proceso. Señor presidente Gustavo Petro, aunque usted y sus áulicos defensores estén obstinados en aplaudir su valentía, y por más que usted quiera hacernos creer con cortinas de humo que usted no crió a Nicolás Petro para zafarse de la responsabilidad política, usted y su campaña le deben muchas explicaciones al país. Nicolás fue su candidato a la gobernación del Atlántico y al quedar de segundo, actualmente ocupa en esa corporación a nombre de la Colombia Humana una curul. De hecho, cuando él perdió en el 2019, este fue el trino que usted le dedicó. Nicolás Petro hizo la campaña que tocaba. Atlántico prefirió quedar bajo la égida de los Char y catapultarlos como los rivales de la Colombia Humana en el inmediato futuro. A Nicolás le queda la enorme tarea de liderar la Colombia Humana en todo el Caribe. Entonces, pero no vayamos más lejos. Recordemos el video que fue revelado en Revista Semana, en donde se conoció que el propio Gustavo Petro reconocía a su hijo como el responsable de la financiación de la campaña presidencial en la costa en 2022. Es que mi hijo debería hablar directamente con él porque eso ya debe suspenderse. En la medida que no se suspenda, estamos perdiendo recursos. ¿Y ahora nos salen con el cuento de que Nicolás Petro es básicamente un aparecido? Pues no, acá todavía queda mucha tela por cortar. Y los colombianos le exigen a la justicia que se esclarezca este tema cuanto antes. ¿Para qué y dónde va a terminar la estrategia del presidente Petro de desmarcarse de su hijo para cuidar sus intereses políticos? ¿Qué postura van a asumir los candidatos del pacto histórico para las elecciones de octubre? ¿Van a defender a Nicolás Petro o se van a ensañar en decir que es que el papá no sabía lo que hacía el hijo? ¿Qué van a hacer los colombianos en octubre? ¿Votar por los candidatos del cambio tan políticamente ligados con Nicolás Petro que se vanagloriaba de ser el cambio? Y finalmente, ¿se sabrá alguna vez a dónde fueron a parar las platas de Nicolás Petro? ¿Sabremos alguna vez cuánto era el dinero que se perdió en la casa de Laura Sarabia? Y finalmente, ¿sabremos alguna vez por qué es que al gobierno potencia mundial de vida le gusta tanto el traslado de millonadas de platas en efectivo?